Bienvenidos al devocional de hoy domingo 4 de agosto, titulado Inteligencia Espiritual. Las Escrituras dicen en Colosenses 1:9: Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Hace cerca de 8 años me encontraba en mi trabajo y en un espacio de tiempo libre me puse a meditar que realmente no sabía el contenido de las cartas del Nuevo Testamento y también de varios libros del Antiguo Testamento. Y eso me impulsó a querer estudiarlas lo mejor que podía, empezando por las más pequeñas como esta de Colosenses, Santiago, Efesios, Filipenses y otras. Y para mi grata sorpresa, fue como empezar una nueva aventura y un gusto por la palabra, porque a pesar de que ya las había leído antes, había sido una lectura muy rápida, pero ahora lo hacía con detenimiento. Y así fue como ir comiendo bocado a bocado de un gran plato espiritual. Fue como que el mismo Espíritu Santo iba enseñando e iluminando la mente para entender. Y por esa razón aquí meditamos solo un par de versículos y te animo a que tengas esa práctica en tu vida. Pero justo en esas lecturas me encuentro con pasajes como el de hoy, donde Pablo está orando por los colosenses y ya en los versículos anteriores mencionó por qué daba gracias, pero ahora dice que él pide algo por ellos. Y menciona tres cosas: conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría y comprensión espiritual, que en otras traducciones colocan como inteligencia espiritual. Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez has orado así? Dios, permíteme conocer tu voluntad. Dame sabiduría, dame comprensión espiritual. Quizás lo de conocer su voluntad es una oración bastante cliché entre los cristianos. Luego podemos decir que medianamente pedimos sabiduría, pero muy pocos oramos pidiendo comprensión o inteligencia espiritual. Y es que si yo no entiendo correctamente la palabra, no voy a vivirla, porque se quedará en un mandato. Y como que al ser humano no le gusta seguir órdenes, pero algo que he comprendido correctamente va a ayudarme a ir más allá, a querer obedecerlo. Y es ahí donde entra la inteligencia espiritual, que poco a poco va llegando a nuestra vida así como lo ha hecho mi vida. Y así que el mandato del Señor siempre va a ser para cuidarnos, bendecirnos. Pero además de eso, tú debes entender el por qué existen sus mandatos. Y ahí es donde entra la comprensión espiritual. Y vuelvo y repito, cuando tú comprendes los por qué de Dios, es un poco más fácil obedecerlo. Y te pongo un ejemplo. Siempre se nos ha dicho que debemos leer y estudiar la Biblia. Y cualquier cristiano te dirá que eso es importante. Pero si les preguntas si lo hacen, te van a decir que no. La mayoría es así. Es una contradicción. Y a mí me pasó por muchos años de mi vida cristiana. Pero en esos momentos que te comenté al inicio, que empecé a leer paso a paso la Biblia, entendí que la palabra de Dios es realmente un alimento para mi espíritu. Y que de la misma forma que yo por lo menos como 3 veces al día para mantener mi cuerpo funcionando, así debería comer espiritualmente. En mi caso, como yo hacía tiempo me había leído toda la Biblia, yo decía, yo no necesito volver a leerla porque ya conozco bastante bien lo que ahí dice, aunque en verdad estaba muy equivocado. Pero el Señor me hizo comprender que no es así. La Biblia no es un libro para leer una sola vez, sino constantemente. Y aunque hayas leído muchas veces algo, siempre encuentras algo fresco, algo nuevo, y tu espíritu se alimenta.
Así que comprendí que más que un mandato que debo leer sí porque sí, en realidad debo comer para estar fuerte espiritualmente y si es necesario varias veces al día. Y eso marcó un antes y un después en mi vida espiritual. Y así con ese tema, hay muchos más que necesitamos comprensión espiritual para ir más profundo y empezar a vivir la palabra de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por lo que nos estás enseñando en este momento. Y la misma oración que Pablo hacía por los colosenses, Señor, la hago para mi vida y para todos los que están escuchando en este momento. Señor, danos un pleno conocimiento de tu voluntad. Enséñanos qué es lo que tú quieres que nosotros estemos haciendo, cómo quieres que estemos viviendo. Y Señor, danos sabiduría porque la necesitamos. Porque precisamente para vivir como tú quieres que vivamos, necesitamos sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Y Señor, sobre todas las cosas, danos esa comprensión espiritual, danos inteligencia espiritual. Señor, hay tantos misterios en tu palabra que están ahí guardados y están esperando que nosotros los conozcamos. O hay cosas que son tan fáciles de entender, pero el conocimiento y la cultura de este mundo nos ha hecho pasar por alto. Quizás hemos tenido una venda que no nos ha permitido conocer realmente lo que tú dices en tu palabra y sobre todo que la vivamos. Así que nuevamente te pido, danos conocimiento de tu voluntad, sabiduría y comprensión espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar hasta aquí. Sigamos avanzando y te animo a que tú mismo estés leyendo paso a paso, versículo a versículo, esta carta, para que juntos podamos ir creciendo. Déjanos aquí abajo un comentario qué te está pareciendo todo esto, qué has aprendido, dale un me gusta y suscríbete al canal si no lo has hecho. Y si lo deseas, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos a diario el link de estos devocionales. Te puedes unir a ese grupo en el enlace de la descripción de este video. Bendiciones.